Hola, bienvenidos al canal Edutech Systems. En esta ocasión voy a presentarles a ustedes un video de la serie Linux Lite Tutorial. En esta ocasión el tema será comandos para la gestión de usuarios, primera parte. El primer comando que vamos a ver es el comando UserAdd. UserAdd es un archivo binario del sistema. Se ejecuta para crear nuevas cuentas de usuarios. Es muy sencillo de utilizar y su implementación se da desde el terminal. Vamos a crear una cuenta de usuario que se llame usuario 01. Escribimos el comando UserAdd y el nombre de la cuenta del usuario. Para verificar esto debemos invocar el archivo que contiene los nombres de los usuarios. Este archivo se llama passwd y está en el directorio etc. Y vamos a hacer la búsqueda utilizando el comando grep para que nos busque la cadena que nos interesa, que es usuario 01, y que a su vez con el comando cat pueda mostrarlo en pantalla esa parte del contenido del archivo. Y allí lo tenemos. En el archivo passwd el usuario 01 ha sido creado. Queremos también explicar lo siguiente. Los datos que vemos listados del archivo passwd. En primer lugar aparece el nombre de la cuenta creada, usuario 01, seguidamente del password. En este caso se muestra una X porque no tiene password asignado, no será diligenciado. El siguiente valor es el user ID. El user ID puede ser un valor entre 1 y 65.535. Si fuese el usuario root sería 0. El siguiente valor es el Group ID. En este caso, por ejemplo, vemos ahí que el valor dice 1002. Este valor corresponde al grupo donde está el usuario en este momento. Pero si el usuario estuviese en otros grupos, también esos números serían desplegados en ese punto. Luego de eso, aparece cuál es el directorio principal del usuario, es decir, su carpeta dentro del home, que sería usuario 01, y el shell. En este caso no se muestra porque no ha sido asignado. El shell es la instrucción que permite a que el usuario pueda iniciar su sesión desde la consola, es decir, hacerlo sin que el sistema tenga modo gráfico, que es el caso que estamos haciendo en este video. Estamos realizando una demostración desde el modo gráfico y no desde la consola, sino que las instrucciones las realizamos en el terminal, pero dentro del modo gráfico. Vamos a limpiar el terminal y el segundo ejemplo consiste en agregar un usuario, pero creando su carpeta de usuario. Antes de ello, solo para efectos didácticos, vamos a implementar el uso del comando userdel, que es el otro comando a mostrar en este video. El comando userdel, como su nombre lo indica, es un archivo binario que al ejecutarse borra una determinada cuenta de un usuario en el sistema. Por ejemplo, si queremos borrar el usuario que acabamos de crear, simplemente escribimos userdel usuario 01, que es el nombre de la cuenta que creamos. Userdel usuario número 01 y ha sido creado. Si queremos verificarlo, nos vamos al archivo passwd y buscamos el usuario 01 y no aparece nada. Ha sido eliminado. Esto solo, por ejemplo, didáctico de cómo se implementa este comando userdel
para eliminar usuarios. Como les decía, el segundo ejemplo consistirá en que al momento de crear el usuario se cree su home. Así que utilizamos el comando user add. Perdón, esto va junto con el parámetro m y el nombre de la cuenta de usuario que queremos añadirle. Vamos a verificar en el archivo passwd y ahí está. Vamos ahora a borrar el usuario 01. En este caso debemos hacerlo indicando que lo haga de forma recursiva, es decir, que borra el usuario pero también las carpetas que este usuario tenga creadas. Por eso se añade al comando userdel el parámetro r. Continuando con nuestro video, vamos a crear un ejemplo en el cual al momento de crear la cuenta del usuario se le añada su directorio personal a una carpeta específica existente. Vamos a listar una vez más el contenido y aquí en esta carpeta, por ejemplo, tenemos otras carpetas ya creadas del usuario root en el cual nos encontramos. Solo como manera de ejemplo podemos decirle al sistema que al momento que cree el usuario emplee alguna de esas carpetas existentes como home de este usuario. Por ejemplo, con el parámetro b podemos decirle que dentro de la carpeta home use la carpeta de videos como home de este usuario, por ejemplo del usuario 01. Verificamos en el archivo passwd y efectivamente vemos que al utilizar el parámetro b con el comando userat, el sistema le asigna como el home del usuario la carpeta videos que está dentro del directorio home del usuario root. Esto es posible por medio del parámetro b. En cuanto a grupos, al usuario se le puede añadir a algún grupo en particular. Simplemente hay que indicarlo utilizando el parámetro g. Antes de ello, vamos a proceder a borrar el usuario 01. Utilizando el parámetro g, le indicamos a Linux que el nuevo usuario se ha creado dentro de determinado grupo. En este caso, el grupo se llamará user, que es un grupo que ya existe en el sistema para todos los usuarios. Le corresponde el número 100. En este caso, le indicamos el nombre visible al momento de su creación. Y lo verificamos en el archivo passwd. Ok, cuando vemos después del ID del usuario y el user ID, que es el 1001 o 1001, vemos que le añade este usuario al grupo de usuarios, grupo users, que le corresponde el número 100. Así que utilizando el parámetro g se puede especificar a cuál grupo queremos que un usuario sea añadido al momento de su creación. Vamos a borrar el usuario 01 y a continuación vamos a crear al usuario asignándole un ID en particular. Como le dije al principio, los números reservados van desde el 1 hasta el 65.535, números para el usuario,
y el 0 para el usuario root. Esto se hace con el parámetro U y el número a continuación. Por ejemplo, si queremos que el usuario lleve el número 6789 y el nombre del usuario, pues simplemente lo hacemos con la instrucción user_add y el parámetro U. Verificamos en el archivo passwd y allí vemos que el usuario ha sido creado con el número 6789 y su grupo también se le asigna el número 6789. Voy a limpiar y borramos el archivo, la cuenta del usuario. El comando user_add permite al usuario asignarle una fecha al momento de crear la cuenta para indicar la caducidad de la misma, es decir, que esta cuenta sea deshabilitada en una determinada fecha. Esto se hace por el medio de la implementación del comando user_add con el parámetro E y le indicamos la fecha en atención al año, al mes y al día. Y el nombre del usuario. Esto lo verificamos dentro del directorio tc en el archivo shadow. Con el comando grep buscamos la cadena que sea usuario 01 y a través de la tubería lo pasamos al comando cat para que lo pueda mostrar a partir del archivo shadow en la carpeta etc. Y ahí vemos que correctamente el usuario ha sido creado para que tenga una caducidad en la fecha indicada. Vamos a mencionar cada uno de los datos que allí son listados. Por ejemplo, el primero es el nombre de la cuenta, usuario 01. Segundo es el password, que no ha sido diligenciado en este momento. El tercero se refiere a la cantidad de días transcurridos desde el 1 de enero de 1970 sin cambio de password. Eso corresponde a 18.452 días. El siguiente, que es un número 0, es el número de días entre cambio de contraseña. Y es 0 porque no ha transcurrido ningún día entre que el usuario ha sido creado y que se cambie la contraseña. Luego, el número de días máximos de validez de la cuenta. Automáticamente, por defecto, Linux le asigna el número 99999. Eso es algo así como decir 99.999 como valor máximo de días de validez de la cuenta. Eso es por defecto. Pero al momento de ser creado el usuario se puede decir cuántos días queremos que esa cuenta tenga vigencia. En este caso es el valor por defecto. Luego, el número 7 nos indica los días que debe darnos aviso el sistema operativo antes de caducar el password. Hay 7 días antes de que caduque el password. Por ejemplo, en este caso eso nos aplica porque solo son 2 días de distancia entre el momento en que se crea la cuenta del usuario al momento en que se debe deshabilitar la fecha de la cuenta. Pero si por ejemplo fueran 8 días, entonces 7 días antes, es decir, al día siguiente de haber creado la cuenta, ya el sistema debería estar mandando mensajes de que el password debe ser modificado. El siguiente, que es un espacio en blanco, es día después de que un password caduque para deshabilitar la cuenta. Ahí no hay nada. Y por último, la fecha de caducidad, que son los días correspondientes desde el 1 de enero de 1970, desde que la cuenta es deshabilitada por primera vez y que no podría iniciar el usuario sesión. En este caso, si vemos el valor, es 18.454. Es decir, son 2 días más. ¿Por qué? Porque en atención a la fecha actual, le hemos dicho a Linux que nos deshabilite esta cuenta el día 11 de julio del 2020.
Si verificamos con la fecha actual, nos damos cuenta que la fecha actual corresponde al jueves 9 de julio del 2020. Es decir, hay una diferencia de 2 días. Por eso esa diferencia se nota en ese valor, 18.452 a 18.454. Vamos a borrar el usuario y vamos a crearlo nuevamente, pero en atención a los días, es decir, a una cantidad específica de días en el cual queremos que esa cuenta quede inhabilitada. Esto se hace con el parámetro F. Y le indicamos la cantidad de días. Nombre del usuario. Vamos a proceder a verificarlo en el archivo Shadow. Y allí en efecto lo vemos. Como esta vez le dijimos la cantidad de días exacto en el cual queremos que le aplique caducidad a esta cuenta, en este caso nos pone directamente el número 10. Es decir, no se lo suma al valor original de 18.452, sino que pone el número 10 directamente. Vamos a limpiar el terminal. Y por último, en caso de que un administrador necesite colocarle algún tipo de identificación a la cuenta del usuario, esto es posible hacerlo al utilizar el comando UserAdd con el parámetro C. UserAdd con el parámetro C se puede hacer, y en este caso le ponemos un mensaje, cuenta ejemplo, poner algo del usuario 01. Sí, hay que borrarlo, user del. Y si lo verificamos, en el archivo passwd vemos que al momento de crear el usuario le pone también la descripción que se le ha diligenciado al momento de crear. Esto es muy útil cuando se trata de muchos usuarios y se necesita ponerle algún distintivo a fin de administrarlo correctamente. Muy bien, de esta manera llegamos al final de la presentación de la primera parte de comandos de gestión de usuarios en Linux. En este caso, con los comandos UserAdd y el comando UserDel, que se refieren a archivos binarios ejecutables en el sistema Linux para crear y eliminar usuarios. Estos son los aspectos básicos que le sirven a los usuarios que deseen ser administradores del sistema, puesto de que existen muchos otros elementos que deben ser considerados en la gestión de creación de los usuarios. Si se desea consultar la literatura, con el comando man le lista todos los conceptos, parámetros y ejemplos correspondientes al comando, en este caso UserAdd, sinopsis, la descripción, todas las opciones que nosotros denominamos parámetros. Hay una lista amplia. Nosotros en este video pues procedimos a presentarles algunos que son, digamos así, los principales. Inclusive cómo se pueden crear valores por defecto, la configuración, que era lo que les mencionaba, que existen los archivos para configurar todos estos valores por defecto al momento de utilizar el comando UserAdd.
Vemos los archivos en donde están estos datos y los valores de configuración por defecto, los valores de salida y comandos que realizan ciertas tareas similares. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal y darle like si te gusta este video. Muchas gracias por su atención.